Dice la palabra del Señor así, segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 6 y verso 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La última temática que estábamos compartiendo con ustedes tiene que ver con la reconstrucción del altar de Dios. Y tomamos un pasaje bíblico en Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 30 al 33. Y después hay un pasaje añadido también del verso 34 al 39. Y todo ello tiene que ver con algo que queremos enfatizar en esta noche, que tiene que ver con la reconstrucción del altar de Dios. ¿Por qué la reconstrucción del altar de Dios? Porque como un lugar especial o como un sitio especial fue construido específicamente un lugar en donde se consideraba el lugar del encuentro del hombre con Dios, porque era ahí justamente en donde Dios determinó que Dios quería encontrarse con el hombre y el hombre tenía la oportunidad de encontrarse con Dios. Cuando hablas de pronto de lo que es el templo o de lo que era el tabernáculo, la constitución tanto del templo como del tabernáculo era de tres partes esenciales. Uno, la parte externa; dos, la parte intermedia; y tres, la parte de adentro profunda. Para entenderlo de una manera mejor, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Era un lugar completamente establecido porque Dios se quería encontrar con el hombre. En toda la constitución del tabernáculo, igual o de igual manera el del templo. Independientemente de que el hombre no tuviera acceso, o cualquier persona no tuviera acceso al lugar santísimo, pero sí tenía acceso al lugar. Y el lugar en sí, como tabernáculo, como templo, era representativo de la presencia de Dios. Ejemplo, cuando el tabernáculo dejó de ser y los utensilios pasaron a ser parte del templo y el pueblo de alguna manera era conquistado y hecho esclavo, el templo quedaba en ruinas y se entendía que la presencia de Dios ya no estaba. Cuando sucedía algo en el templo que tenía que ver con el pecado o con idolatría, en cierto momento algunos de los profetas pudieron contemplar cómo la presencia de Dios abandonaba el templo y se quedaba solamente un montón de piedra o de metal. Lo importante no era la constitución externa de este lugar, sino lo importante es lo que Dios había determinado hacer con ese lugar. O sea, ahí depositar su presencia. Igualito como lo que ha determinado hacer con nosotros. A veces nosotros le ponemos tanto énfasis en la parte externa, tanta atención en la manera en cómo nos vemos, que nos olvidamos que el verdadero tesoro que nosotros tenemos de parte de Dios es interno. No vale lo externo para Dios vale lo interno en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque es ahí o es desde ahí donde se inicia con una reconstrucción.
En el caso directo de Elías y el pueblo de Israel, entendemos que la reconstrucción era una necesidad porque el pueblo había abandonado a Dios. Dentro de ese pueblo amado por Dios, ese pueblo había abandonado a Dios y se había hecho ídolos. Y estaba siendo manipulado por la idolatría. Habían pecado. Ya parece ser que de un momento a otro se les olvidó la grandeza de Dios, la manera en cómo Dios obró en la vida de ellos, cómo Dios los rescató, cómo Dios los había restaurado, cómo habían gozado de la misma presencia de Dios en medio del pueblo. Parece ser que se les olvidó. Hay cosas, hermanos, aplicando estos mismos términos a nuestra vida, que nosotros debemos de tener en cuenta y que no podemos permitir de ninguna manera que se nos olviden. Hay cosas que Dios ha puesto dentro de nuestro ser. Hermanos, nosotros no somos solamente cuerpo físico, nosotros somos espíritu y alma. Alabado sea Dios. Y lo de adentro, lo que no se ve, es lo más importante y necesario para saber conducir esto que es externo. Cuando digo esto, viene a mi mente de pronto lo que pudiera ser un vehículo, un carro. Hermano, a veces los carros, los vehículos en los que nos movemos, le ponemos tanta atención a lo externo y decimos, qué bonito se ve. Pero cuando entramos adentro, dicen, qué feo está, qué sucio está, o es un desastre. ¿Cuántas veces? Y de eso hay un montón. Personas de pronto han hecho su apuesta y han dicho, ese carro está bonito y aparentemente está bien por dentro, término medio. Pero no vas ni a la esquina cuando el motor ya se tronó, cuando la transmisión ya te falló. Ve como la persona del chiste, no. De pronto si tiene, a ver, ¿por qué dices que está bueno? Porque mira, pip, pip, pita. Y le prendió el radio y mira, tiene buen radio. Entonces eso es todo. Pues cómprate un pito de mano de aire y un estéreo, ¿no? Y con él marchas, ¿no? Es que hay que poner atención en toda la condición de un auto. ¿Qué nos enseña a nosotros y cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? Que nosotros también debemos de poner atención en lo que sucede adentro. Porque en algún momento se va a manifestar afuera. En el caso directo del consejo del apóstol Pablo, mi hermano, a Timoteo, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pero es que es fácil avivarlo. Perdón, es que fue relativamente fácil para Elías poder reconstruir el altar derribado. No. Es todo un proceso. Tal vez la historia te enmarca y te dice, no, pero es que Elías ahí mismo lo reconstruyó. Sí, pero tenía lo necesario. Y estaba una representación, o existía una representación ahí que tenía que ver con 12 piedras. Y sabe que las 12 piedras eran representativas del mismo pueblo de Israel, pero eran todas diferentes. A ver, ¿cómo edificas tú sobre 12 piedras diferentes? Trátalo. Ya no es fácil, trátalo. Porque cada piedra tiene de pronto una figura,
tiene su propio diseño, como cada persona tiene sus propias características y personalidad. ¿Y por qué dice los 12? Porque los 12, hermano, hacían un complemento, eran un pueblo, pero dentro de ese pueblo, aleluya, había diferentes características. Había gente valiente, pero había gente cobarde, había gente que le creía a Dios, había gente que no le creía a Dios, incrédulos. Había gente obediente, había gente desobediente, había gente débiles en la fe, había gente fuertes en la fe, había gente que podían adorar, había gente que no lo podían hacer. Y todo eso, aunque era simbólico en ese momento, tenía que ser reedificado. ¿Cómo muchas veces nosotros pretendemos que Dios trabaje cuando hay 1000 diferencias entre nosotros? ¿Te das cuenta? Y no me puedes decir, es que pensamos igual. No pensamos igual, no pensamos igual. Sea realista. ¿Podemos manifestar ciertas cosas en armonía? Sí, lo podemos hacer, pero nuestro pensamiento y nuestro corazón puede estar muy alejado de lo que pretendemos nosotros manifestar. Y esa es la problemática. Porque aquel que va entendiendo, aleluya, lo que tiene que hacer, entonces va predisponiendo su corazón para poder ser edificado y poder ser restaurado, aleluya, en un proceso en donde en el inicio tiene que aprender, aleluya, a decir, me identifico con esa piedra. A lo mejor yo no estoy muy claro en cuanto a esto, pero hace un tiempo ya bastante considerable, tal vez la única que me podía asegurar, corregir, sería la hermana Martínez o sería mi esposa, porque han estado prácticamente en toda la carrera ministerial. Pero si no estoy mal, a mí me parece que en algún momento nosotros trajimos piedras aquí, y no sé si aquí o allá o más allá. Bueno, eso le pasa a cualquier joven como nosotros. Que trajimos piedras. Y nosotros nos identificamos con ciertas piedras que necesitábamos nosotros ser edificados de una manera correcta. Que necesitábamos ser restaurados en aquello que en algún momento, hermanos, nosotros teníamos y que ya en la actualidad no tenemos. Porque muchas de las veces queremos vivir de los recuerdos no puedes vivir, lo pasado está pasado. Aleluya, lo actual es actual y lo futuro, en lo futuro debes de tener tus mejores expectativas. Lo futuro está por venir. ¿Cómo voy a ser igual que ayer o igual que hoy? No, debo de ser mejor. No debo de ir hacia atrás, sino debo de ir hacia adelante en el nombre del Señor. O sea, quiere decir que si me doy cuenta de que hay cosas que no me permiten avanzar ni ser mejor, tengo que empezar a quitarlas y empezar a edificar mi vida, mi altar interno, aleluya, para que sea restaurado. Tengo que empezar a quitar cosas y a poner cosas que son convenientes, aleluya, para que entonces pueda tener un encuentro poderoso con Dios internamente. A ver, hermano, es tan fácil poder decir, nos vamos a encontrar con Dios, pero, perdón, si tú te vas a encontrar con Dios, debes de haberte preparado para hacerlo. Porque si no vas a terminar siendo reprobado. Tienes que prepararte para hacerlo. ¿Cómo nosotros
queremos una intervención divina, poderosa, maravillosa. Ay, yo anhelo los días de Elías, cuando el Señor, aleluya, se manifestaba y descendía fuego del cielo. Alabado sea Dios, alabado sea su nombre. Son intervenciones divinas, sobrenaturales, aleluya, que quisiéramos nosotros verlas, pero ¿estamos listos? ¿Nuestro corazón está listo? ¿Qué hay en tu corazón para entonces desear o anhelar que realmente la sobrenaturalidad de Dios, la mano de Dios intervenga en tu vida de una manera extraordinaria como nunca lo has visto intervenir? ¿Qué estás haciendo de bueno aquí? No, es que yo tengo fe. Tienes fe. Con la fe se vive. La fe se manifiesta en la vivencia, en cómo nosotros vivimos, cómo queremos una intervención divina cuando tenemos un corazón lleno de pecado y de idolatría. Por eso el pueblo de Israel, hermano, no podía ver la mano de Dios, aleluya, porque no es que se había ocultado, sino los pecados del pueblo no permitían ver a Dios, aleluya, manifestando, hermano querido, su ayuda, su mano extendida para restaurar a un pueblo. Tuvo que ser manifestado, aleluya, una palabra especial en la boca de un hombre de Dios como Elías, para que el pueblo entendiera, aleluya, que Dios seguía siendo Dios. Alabado sea Dios. Y el problema no era Dios, el problema era el pueblo que no entendía, aleluya, que Dios todavía lo amaba. Dios es celoso con nosotros, hermano. Por eso lo que más desea Dios es que nosotros empecemos a quitar de nuestro corazón todo aspecto de idolatría, de pecado, todo lo que haya subido en el altar de tu corazón, y toma el primer lugar, quítalo de ahí, aleluya, porque ese lugar solamente le pertenece a Dios.